Hoy vamos a ver el mensaje a la iglesia de Sardis. Apocalipsis 3:1 al 6. Biblia abierta, lapicera en mano y vamos leyendo. Leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes a unas pocas personas en Sardis, que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Amén. Dice, escribe al ángel. ¿Recuerdan quién era el ángel? El pastor de la iglesia. El que tiene los 7 espíritus. ¿Recuerdan cuáles eran los espíritus? Esos son los frutos. ¿Recuerdan que habíamos visto los 7 espíritus? El espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría. ¿Recuerdan que lo habíamos visto? Bien. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. ¿Recuerdan quiénes eran las estrellas? Las iglesias. ¿Y dónde estaban las iglesias? El que sostiene. ¿Dónde estaban las iglesias? ¿En la mano de quién? En la mano de Cristo Jesús. Amén. O sea, las iglesias tienen que estar en las manos de Cristo. Si no están en las manos de Cristo, lamentablemente no está siendo iglesia. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Vamos a entrar un poco de historia. Amén. Escuchen. Se dice que la iglesia de Sardis fue la iglesia de la Reforma, que comenzó alrededor del año 1517 después de Cristo. Escuchen. Cuando ustedes vean en alguna palabra la letra D, punto C, significa después de Cristo. Después de Cristo. Y AC es antes de Cristo. Y más o menos continúa hasta hoy en día. Martín Lutero fue un sacerdote católico, el cual se opuso a varias doctrinas y prácticas de la Iglesia Católica de su época. O sea, Martín Lutero era un sacerdote de la Iglesia Católica. Pero con el pasar del tiempo, al leer las Escrituras y entender muchas cosas, se dio cuenta que habían doctrinas en la Iglesia Católica que no estaba alineada a la palabra del Señor. Amén. Dice que él se opuso a varias doctrinas de la Iglesia Católica. Sus desacuerdos se convirtieron en una ruptura teológica y profunda. Martín Lutero terminó rompiendo formalmente con la Iglesia Católica. El movimiento que él inició dio origen a lo que hoy conocemos como el cristianismo protestante. Según para la Iglesia Católica, nosotros somos protestantes, porque Martín Lutero se levantó en protesta
en contra de las doctrinas católicas. Entonces, lo que hoy conocemos como los protestantes nace de aquel entonces, de la Reforma. O sea, protestantes o reformados. Amén. Escuchen, vuelvo a leerlo. Martín Lutero terminó rompiendo formalmente con la Iglesia Católica. Se desvió, se desvinculó de la Iglesia Católica. El movimiento que él inició dio origen a lo que hoy conocemos como el cristianismo protestante. ¿Por qué? Porque él se levantó en protesta en contra de doctrinas que no estaban alineadas conforme a la palabra del Señor. Desde la perspectiva de Lutero y sus seguidores, ellos no buscaban crear una nueva religión, sino más bien regresar a la pureza de las enseñanzas de Jesucristo y la Biblia. Amén. Lutero consideraba que la iglesia de su época se había desviado de las Escrituras, especialmente en la venta de indulgencias, o sea, el perdón de los pecados a cambio de dinero y autoridad del Papa. O sea, él se oponía en contra de esto y en contra de la autoridad del Papa, estableciendo que la salvación se obtiene por gracia mediante la fe en Cristo Jesús y su obra en la cruz, y no por obras, ni la mediación de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica había emitido un documento, escuchen. La Iglesia Católica había emitido un documento o certificado, o sea, la indulgencia, por el cual las personas pagaban dinero, ya que éste prometía el perdón de los pecados o la reducción del tiempo en el purgatorio por sus pecados. O sea, este documento certificado prometía que los que pagaban y tenían este documento y certificado era el perdón de los pecados o la reducción del tiempo en el purgatorio. Según ellos, la persona cuando muere va a un lugar de paga que es el purgatorio. Nosotros hemos leído en la base de todo esto que la persona cuando muere sin Cristo va al lugar de tormento. Antes de la muerte y resurrección de Jesucristo, los muertos iban ¿a dónde? Al seno de Abraham. Luego de la muerte y resurrección de Jesucristo, todos los muertos en Cristo Jesús pasan automáticamente ¿a dónde? A la presencia del Señor. El apóstol Pablo dijo: tengo deseos de partir para estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. El apóstol Pablo sabía que la persona que muere en Cristo Jesús automáticamente pasa a la presencia del Señor. Amén. El versículo 1 dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿Por qué el Señor les dice así? Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Escuchen, el significado del nombre de Sardis es sobreviviente. O sea, tenían el nombre sobreviviente, o sea, tenían nombre de que viven, pero estaban, el Señor les dice, tienen nombre de que viven, pero están muertos. Porque el significado de la iglesia de Sardis es sobreviviente. Escuchen, esta era una ciudad importante, rica y próspera. Sardis era reconocida por sus riquezas y prosperidad, gracias a su ubicación y acceso a rutas comerciales. Sardis era la capital del antiguo imperio de Lidia. Se ubicaba al pie del monte Titmolo y contaba con una ciudad baja que se extendía directamente por el valle del río Pactolo. Este río era famoso por sus arenas auríferas, la cual atravesaba la antigua ciudad. La arena de este río tenía partículas de oro. O sea, la arena de este río arrastraban partículas de oro.
Las aguas de este río arrastraba de forma constante pepitas y polvo de oro mezclado con plata. Es decir, el electro, así se le llamaba a este material de oro y de plata, el electro. ¿Por qué? Porque venía mezclado oro y plata. Y esto salía naturalmente. Este era el estado natural de aquel material. De este mismo comenzaron a fabricar las primeras monedas de la historia, una aleación natural de oro y plata. Se dice que aquí comenzaron a surgir las primeras monedas en todo el mundo. Y estas monedas tenían una forma ovalada, si usted quiere después lo puede buscar en Google. No eran bien redondas, tenían una forma ovalada y estaban mezcladas con oro y con plata. Estas fueron las primeras monedas que salieron en el mundo. Amén. Estas fueron las primeras monedas acuñadas, o sea, las primeras monedas estampadas, puestas en circulación. Estas tenían grabado el sello oficial del Estado del Rey. El diseño más famoso de esta moneda era la cabeza o el prótome, o sea, desde el pecho para arriba, de un león rugiendo. Años más tarde, aproximadamente 40 o 50 años más tarde, con la llegada del rey Creso, al asumir al trono, el rey decidió revolucionar la economía, descubriendo de inmediato cómo refinar los metales, separando el oro de la plata, porque venían juntos. Entonces este hombre encontró la forma de separar el oro de la plata, para que los comerciantes no se confundan con las monedas viejas de electro. Creso ordenó cambiar el grabado. Fue en ese momento que se fabricaron las monedas de oro puro y plata. O sea, de oro puro y plata pura. ¿Por qué? Porque lograron separar el oro de la plata, llamada Creseida, con el famoso diseño del león y el toro, cara a cara. O sea, en las antiguas monedas solo aparecía el león solo. Estas eran en las monedas electro, las primeras monedas. Pero luego, este rey decide separar el oro de la plata y rehacer un nuevo diseño de monedas, agregando al toro frente a frente con el león. ¿Estamos bien hasta ahí? Este fue el nacimiento del sistema bimetálico que inspiró a todo el mundo antiguo. Se dice que antes de las monedas el sistema principal era el trueque. Antes no había moneda. ¿Cómo se compraba y se vendía antes? El trueque. Antes se cambiaba. Era el trueque directo o el cambio directo. Dame esto y te doy esto. El trueque, un intercambio de bienes y servicios. Y con el tiempo el uso de metales como el oro, la plata y el bronce. Este era el sistema de pago. Comenzaron a cambiar metales de oro, de plata y bronce. O sea, si alguien necesitaba arroz, tenía que pagar con este metal de oro o de plata. Y esto venía, como decir, en lingotes o pepitas. Bien, si usted quería 1 kilo de arroz, tenía que pagar con este metal, o entregar una oveja, o entregar cebada. O sea, era el trueque. No había antes esta moneda. Esta moneda comenzaron a fabricarla en Sardis. En Sardis. Sardis fue un centro cultural y artístico. Y se dice que se han encontrado restos arqueológicos. Ellos confiaron más en los guardas y en la posición geográfica. O sea, estaban bien económicamente, tenían guardas, entonces ellos se confiaron más en eso. Hay muchos que se confían
en eso hoy en día. Tengo policías al lado de mi casa. Y sé que si algo pasa, bueno, el policía nos va a defender. El único que acampa para defender es el ángel de Jehová. No podemos poner nuestra confianza en el hombre. Esta iglesia había puesto su confianza en la posición geográfica, en el lugar que se encontraban y en los guardas, porque habían personas que cuidaban aquella ciudad. Amén. Esta iglesia tenía nombre de que vive, pero estaba muerta. Sus obras estaban basadas en una fe muerta, lo cual siempre produce malas obras. Versículo 3 dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. El Señor les dijo: si no se acuerdan de lo que habían recibido y oído, Él vendría sobre ellos como ladrón, y no sabrían a qué hora el Señor vendría sobre ellos. Por eso el Señor les dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo. ¿Qué es lo que habían oído y recibido? Las enseñanzas de Cristo Jesús, las enseñanzas de la palabra. Eso es lo que habían oído y recibido, los mandatos del Señor. Y dice también: y guárdalo. O sea, acuérdate de lo que has oído y recibido, pero también guárdalo. Y guardar es ponerlo por obra. No es solo tenerlo ahí guardado, significa ponerlo en práctica en mi vida. Por eso el Señor les dice: acuérdate del oído y recibido, y guárdalo. Y también les dice: y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Él les dice, en el versículo 2 dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. O sea que habían cosas que ya habían muerto. Por eso el Señor les dice: tienes nombre de que vives, pero estás muerta. Ellos dejaron morir muchas cosas. Por eso el Señor les dice: afirma las otras cosas que están para morir. Habían cosas que estaban a punto de morir. Por eso el Señor les dice: afirma las otras cosas que están a punto de morir. Sé vigilante. Ellos habían dejado de vigilar. Ellos habían dejado de velar. Ellos habían dejado de esperar la venida del Señor. Por eso el Señor les dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. El Señor está dando una advertencia a esta iglesia. Le dice: si no te arrepientes, si no velas, habían dejado de velar, habían dejado de orar, habían dejado la vigilancia, habían dejado al único Dios por la posición geográfica. Se confiaron en lo terrenal, dejando al único Dios vivo. Por eso el Señor le dice: arrepiéntete, afirma las otras cosas que están a punto de morir. No dejes que se mueran. ¿De qué muerte está hablando el Señor aquí? La muerte espiritual. Dice: acuérdate pues de lo que has oído y recibido, y guárdalo, arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Habría un paréntesis aquí. De igual manera, hay muchos en la actualidad que posponen una y otra vez el arrepentimiento. O sea, de igual manera hay muchos en la actualidad que todavía no se arrepienten. Más adelante, no es el momento, después me arrepiento, todavía no. Dios sabe por qué lo hago. Necesito hacer otras cosas.
Primero quiero disfrutar mi vida. Escuchen, de igual manera hay muchos en la actualidad que posponen una y otra vez su arrepentimiento, no convirtiéndose al Señor de una vez por todas. A estos también le vendrá el Señor y no sabrán a qué hora vendrá sobre ellos. Cuando menos se den cuenta, el Señor vendrá sobre ellos y será demasiado tarde para ellos. La puerta de la gracia hoy está abierta. Mañana se puede cerrar. Si no nos arrepentimos hoy que estamos vivos, mañana puede ser tarde. Lamentablemente hay muchísimos en el mundo que el Señor les viene advirtiendo: arrepiéntanse, vuelvan a la cruz, vuelvan a Cristo Jesús, vuelvan a las Escrituras, arrepiéntanse, vuelvan a ser vigilantes, vuelvan a la oración, vuelvan a la palabra, vuelvan a mí. Lamentablemente, para muchos en el mundo será demasiado tarde, porque el Señor vendrá sobre ellos a la hora que estos no esperan. Y será tarde, será demasiado tarde. Por lo tanto, debían arrepentirse y volver a Cristo y a su obra preciosa, a su maravillosa obra de la cruz, aquel gran sacrificio. Guardando el oído y recibido, velando en todo tiempo, siendo vigilantes. Por lo tanto, debían arrepentirse y volver a Cristo y a su obra de la cruz, guardando el oído y recibido, velando en todo tiempo, siendo vigilantes. Versículo 4 al 6 dice: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Escuchen, en esta iglesia el Señor reconoce que habían unas pocas personas que no se habían manchado con el pecado, no se habían contaminado. El Señor no busca cantidad, el Señor busca corazones dispuestos que le adoren en espíritu y en verdad. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. No se trata de un lugar lleno de personas, se trata de que haya en ese lugar personas dignas, personas que no se dejen contaminar con el mundo, personas que no manchen sus vestiduras con el pecado. Versículo 5: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿A quién? Al que venciere. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Escuchen. Recompensa para los vencedores de Sardis. 1. Vestiduras blancas. Y las vestiduras blancas es el símbolo de la santidad y de la pureza. Número 2. No serán borrados su nombre del libro de la vida. Recompensa 1, o esta es una de las tantas recompensas que tendrá el vencedor. Pero encontramos que serán vestidos de vestiduras blancas, la cual simboliza la santidad y la pureza. No serán borrados sus nombres del libro de la vida. Escuche, esto es a aquellos que no mueran espiritualmente. Está claro que los nombres de los creyentes pueden ser borrados.
Usted puede decirle, Señor, anota mi nombre en el libro de la vida. Y el Señor, tac, lo anota. Pero el nombre puede ser borrado cuando hay muerte espiritual. Y si la persona muere estando muerta espiritualmente, al lugar de tormento, no entrarán al reino de los cielos, al lugar de tormento, para luego, escuchen, ser echados al lago de fuego. Esto anula y derrumba la doctrina de salvo siempre salvo. Hay una doctrina de los calvinistas que dice que la salvación no se pierde. Acabamos de ver por la palabra que el Señor dice: sus nombres no serán borrados a aquellos que permanecen. Lo acabamos de ver. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre. ¿Por qué dice y no borraré su nombre? Porque está la posibilidad de ser borrado. O sea, la salvación no se pierde. En sí la salvación no se pierde. Quien se pierde es el creyente si no hace las cosas bien. Si lo vamos a hablar de ese punto, de esa manera, sí, la salvación no se pierde. Se pierde la persona si no permanece hasta el fin. Quien se pierde es la persona. Quien se pierde es el creyente si se aparta de Cristo Jesús y su obra en la cruz. Quien se pierde es la persona si decide tomar otro camino y dejarse manchar y contaminar con el mundo y el pecado. La salvación sí no se pierde. En sí la salvación no se pierde. Se pierde la persona cuando no camina conforme a la voluntad del Padre. La Biblia dice: no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea que existe la posibilidad de que los nombres de los creyentes sean borrados. Sí, el Señor dice: y no borraré su nombre del libro de la vida. O sea que acabamos de ver que esto anula esa doctrina de salvo siempre salvo. El apóstol Pablo dijo: ¿cómo descuidaremos una salvación tan grande? De ninguna manera. La Biblia enseña que aquel que no permanece hasta el fin, ¿cuál será su camino? La perdición. Pero aquel que permanece hasta el fin, siendo siervo fiel al único Dios, este será salvo. La salvación no es por obras, es por gracia. Pero la fe verdadera produce buenas obras. La verdadera fe produce buenas obras. No es que yo tenga que hacer obras para ser salvo, es que la fe que yo tengo en Cristo Jesús me hace producir buenas obras como creyente. Amén. O sea que esto derrumba y anula esa doctrina, ya que nuestra salvación es en Cristo Jesús, y solo los que permanecen hasta el fin en Él y en su voluntad, estos serán salvos. Y por último, una tercera recompensa. Dice que nuestros nombres serán declarados delante del Padre y delante de sus ángeles. Dice: confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Declaración de sus nombres delante del Padre y delante de sus ángeles. Sí. El mismo nombre que hablábamos anteriormente, que va a poner aquí. No. Es el nombre que tenemos actualmente, el cual el Señor confesará. Y confesaré su nombre. ¿Quién está hablando? ¿Quién es el que va a confesar nuestros nombres? Cristo Jesús. Confesará nuestros nombres delante del Padre y delante de sus ángeles. Es Cristo Jesús que va a decir: hermano Jesús o hermano Matías, Padre,
el hermano Matías permaneció fiel. Matías es digno. Denle pues vestiduras blancas. El hermano Aarón, la hermana Sofía. Todos los nombres de los santos, de aquellos que permanezcan hasta el fin, aquellos que vencieran, serán vestidos de vestiduras blancas. No serán borrados sus nombres y sus nombres serán confesados delante del Padre. Amén. Consulto. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Amén. Amén. Pregunte. Yo no sé qué tiene que ver los primeros versículos con la moneda y con esta parte de la historia de Jehová. Amén. Está perfecto, pero yo no entiendo qué tiene que ver. Y verás, el que despertar, yo conozco tus obras, el nombre de que vive, y está muerto. Bueno, eso lo acabamos de... ¿Cuál es la duda entonces? ¿Cuál es la pregunta? No entiendo por qué fuimos hasta esa historia de la moneda, del río. Para que ustedes entiendan. Ellos... Y ahí está. Por eso fuimos a la historia. Por eso vamos a la historia, para que entiendas que ellos habían puesto su fe en lo que se movía en aquel momento. Se habían apartado del verdadero único Dios. Por las riquezas, por lo que se movía en aquel lugar. Entonces ellos estaban respaldados, resguardados. Comenzaron a ver oro, comenzaron a ver plata, comenzaron a ver guardas alrededor que guardaban la ciudad. Tenemos oro, tenemos plata, tenemos guardas, tenemos quien nos cuida, entonces no necesitamos más de Dios. Por eso los llevamos a la historia. Por eso les hemos llevado a la historia. La primera historia comenzó en el año 1517 con Martín Lutero. Pero lo que estamos viendo en Apocalipsis 3, 1 al 6, esto comenzó alrededor del año 90 al 96 después de Cristo. O sea, esta historia es antes de Martín Lutero. Bien. Y de Martín Lutero comenzó en el año 1517 después de Cristo. O sea, 500 años. Claro, De la actualidad. exactamente. O sea, que primero encontramos la historia de la moneda, el río, y después encontramos a Martín Lutero. ¿Por qué trajimos esta historia? Porque usted va a escuchar mucho acerca de Martín Lutero, de los reformadores, de los reformados, de los protestantes. Es más, Martín Lutero también era un monje. Este hombre era un sacerdote católico, el cual leyó las Escrituras y se dio cuenta que la Iglesia Católica estaba enseñando doctrinas que no iban conforme a la palabra. Qué coraje, ¿no? Para hacer todo eso. Sí, si ustedes buscan más de la historia van a encontrar mucho acerca de Martín Lutero y de las 95 tesis, si no me equivoco. Eso ustedes lo podrían buscar en casa, porque es larga esa historia. Amén. ¿Alguna otra consulta? ¿Se entendió? Bien. Amén. ¿Damos gracias al Señor entonces? Amén. Nos ponemos de pie y damos gracias al Señor. Amén, oramos. Señor, te damos gracias, Dios del cielo, por este estudio, por esta clase, Señor. Bendice, Señor, Dios del cielo, a los hermanos que han llegado, Señor. Te pedimos, Señor, que cada clase, Señor, que cada estudio, Señor, tú les des sabiduría y entendimiento, Señor, para que puedan entender y aplicar, Señor, a guardar, a atesorar, Señor. Así como decía tu palabra, Dios del cielo, para guardar, Señor, lo oído y recibido, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te pedimos también, Dios del cielo, que tú bendigas, Señor, a todo aquel, a toda aquella, Señor, que vaya a ver, Señor, y tomar, Señor, este estudio, Señor, a través de estas transmisiones, Señor amado. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, Dios del cielo, bendecimos, Señor, la vida de cada hermano, Dios del cielo. Guarda, Señor, la vida de tus siervos. Ayúdanos, Señor, para poder comprender cada vez más tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a guardar y aplicar. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén.